Y vamos ya con nuestra entrevista del día, con nuestro invitado principal. Nos acompaña en los próximos minutos Inocencio Arias, ex embajador ante Naciones Unidas. Inocencio, bienvenido. Hola, hola. Inocencio, en primer lugar quiero hablar sobre la situación en Siria. Escuchábamos a Netanyahu, pues hablar de esa caída del régimen de Bashar al-Assad, y luego por otro lado hemos escuchado a diferentes actores internacionales de aquí de Occidente hablar de que confían durante este momento de transición, de gobierno interino, de una transición democrática, de evolucionar hacia una economía de mercado, etcétera. ¿Cuál es tu percepción sobre ese tema? Bueno, en principio debería ser Assad, que era un dictador sangriento, que derivó en dictador sangriento. Ahora, ¿son totalmente de fiar los que van a tomar el poder? Pues no. Es una organización terrorista reconocida por Estados Unidos con ese título y tiene un pasado un poco violento, violeroso y también sanguinario. El que manda ahí era una persona que estaba unida a Al-Qaeda, que ya sabemos lo que ha hecho Al-Qaeda. Por tanto, hay que darle un pequeñito margen de confianza, pero no se puede considerar que con esto Siria va a entrar en la democracia, para nada. Yo no creo que vaya a entrar en la democracia. Otra cosa es que Dios quiera que no implante un régimen tiránico como el de Assad, pero en la democracia no va a entrar. También antes en un vídeo, pues esas amenazas de Israel a Irán, amenazas con el uso de armas nucleares, o sea, amenazas con ataque a sus armas nucleares. Y por otro lado, en paralelo, se habla en Oriente Próximo, hoy más que nunca, después de la visita de Mike Sullivan a Israel, de la posibilidad de un alto el fuego en Gaza. ¿Tú crees que esa posibilidad está cerca, Inocencio? La posibilidad no se puede descartar. Trump le faltan solo 37 días o 38 días para entrar y tendrá una ideas diferente de Biden, pero Biden viene persiguiendo ese alto el fuego que hasta ahora no lo ha conseguido porque Netanyahu no se lo ha concedido, no lo ha consumado. Por otra parte, yo no creo que Israel ataque con armas nucleares en ningún país, a no ser que se hubiese amenazado vitalmente, o se hubiese invadido y amenazado, pero ahora mismo las cosas militarmente a Israel no lo van mal y no son expresiones altisonantes de Netanyahu, que no es precisamente una paloma, más bien un halcón, pero yo no creo que vaya a utilizar armas nucleares. Ahora mismo, en esa liga de fútbol del Medio Oriente, Israel ha avanzado 2 o 3 puestos, mientras que Irán los ha bajado. Me he expresado mal, Inocencio. Lo que ha dicho Israel es que tiene la intención de atacar las infraestructuras nucleares de Irán, precisamente aprovechando esa situación de debilidad a juicio de Israel después de la caída del régimen sirio. Eso no se puede descartar. Eso, si Israel ve que Irán está a punto, porque Irán está cerca de obtener la bomba, pero no la tiene todavía. Si los servicios de inteligencia de Israel, que son muy buenos, descubren que está a punto de tenerla, no se puede descartar en absoluto que Israel lance un ataque masivo, primero con misiles y después con aviones, y la pide el sitio en el que están los iraníes ensayando, que yo creo que aún les falta algo de tiempo, pero de nuevo están más cerca que estaban hace 3 años, y esto Israel no lo va a permitir. Más cosas sobre las que quiero preguntar. Trump ha sido nombrado persona del año por la revista Time. Él dice que sigue empeñado en alcanzar la paz y que le preocupa sobre todo la situación entre Ucrania y Rusia más que el conflicto en Oriente Próximo. ¿Por qué es más preocupante el conflicto entre Rusia y Ucrania que ese conflicto con tantos frentes abiertos en Oriente Próximo? Primero porque Rusia tiene la bomba atómica, Irán no la tiene. Lo único que tiene en Oriente Medio la bomba atómica es la bomba nuclear, es un aliado de Trump, que es Israel. Entonces el hecho de que Rusia la tenga, eso hace que si Rusia perdiese batallas
en el terreno, con procedimientos convencionales, Putin, que es una persona, un autócrata dictatorial y que odia quedar en ridículo, Putin podría estar tentado de lanzar una bomba nuclear aunque fuese de alcance limitado, que alcanzase solo una ciudad. Pero en Medio Oriente aquello es un polvorín, pero la bomba nuclear solo la tiene Israel. Por lo tanto, desde ese punto de vista es más peligroso el conflicto de arriba, de Ucrania y Rusia. Y por otra parte, porque Trump debe darse cuenta, Trump está deseando que eso pare y llegar a un acuerdo y apuntarse en el tanto. Es decir, tal como yo prometí, en 24 horas no, pero en 7 días he logrado que pare la guerra de Ucrania. Pero él se percata, de un lado, que Putin va a ser muy difícil que ceda en lo que tiene que ceder, que es marcharse en el territorio ucraniano. Porque claro, si se marcha el territorio ucraniano y ha tenido 400 o 500.000 muertos, su opinión pública puede decirle, pero entonces ¿para qué se ha montado usted en esa aventura? Porque si obtiene solo que Ucrania no entre en la OTAN, para él eso es un precio bajo. Pero por otro lado, Zelensky es también difícil que renuncie a entrar en la OTAN, pero eso podría renunciar, que se pusiera una moratoria, es decir, en 20 años yo no voy a entrar en la OTAN para que Putin se quede tranquilo, pero si al mismo tiempo le dicen que pierda una quinta parte de su territorio, es un trago difícil de engullir. Entonces Putin piensa que ese conflicto es más complicado, primero porque está probablemente muriendo más gente. Las cifras de un enfrentamiento entre dos potencias europeas son considerables. Y segundo, porque no le ve posible solución. Entonces pensará que en Israel podrá torcerle el brazo a Netanyahu, hacerle concesiones, que se quede con los altos de Golán de Siria, que amplíe su zona de influencia Israel para no ser atacado en el Líbano, pero lo debe ver quizá más sencillo, que el tema de Ucrania y Rusia, aparte de que está causando más muertes, tiene una muy difícil solución política. También acerca del papel, por un lado, de la ONU, con esa intención de intermediar, y por otro lado, el papel de la OTAN, que está echando más leña al fuego en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Bueno, yo no estoy de acuerdo con lo último, pero empezando por la ONU es inoperante en estos casos. En que hay un conflicto grande en que esté involucrada una gran potencia, la ONU no existe. Es totalmente inoperante. En el caso de Ucrania, si Rusia lanza el veto, ya la ONU queda amordazada, trabada y anulada. Y en el caso de Medio Oriente, los israelíes, el gobierno israelí y la opinión pública israelí detesta a la ONU, piensa que la ONU nos ha dejado siempre en la estacada. Por lo tanto, la ONU en estos dos conflictos no va a poder hacer nada. En lo tocante a la OTAN no es el agresor aquí, el agresor es Putin. Y cuando la OTAN le entrega armas a Zelensky, le entrega armas a un país que es prácticamente aliado de la OTAN, y por otra parte, si Rusia acepta, costándole el dinero, que acudan miles y miles de soldados norcoreanos a ayudarle, si le están proporcionando armas a Rusia, Irán y Corea del Norte, pues entonces, ¿cómo se puede, con qué cara dura, con qué cinismo puede Putin decir que la OTAN está siendo muy agresiva cuando él ha iniciado la agresión, y por otra parte cuando él está aceptando ayuda extranjera? ¿Por qué puede él contratar, pagándoles por cierto, a 12.000 soldados coreanos? ¿Por qué él puede comprar todos los días armas o se las regalan los iraníes y los norcoreanos, a cambio de otras cosas se las regalan? Y sin embargo Zelensky, que es el agredido, no puede defenderse. Eso, un observador imparcial, pues yo simpatizo más con Zelensky que con Putin, pero aunque yo fuese totalmente neutral, pensaría que Putin nos quiere tomar el pelo. ¿Quién ha agredido? ¿Ha sido Zelensky el que ha empezado o ha sido Putin? ¿Quién ha agredido a un país
avanzar el siglo XXI, no en la Edad Media, no en 1725, no en 1444, no a principios del siglo XIX, no. En el siglo XXI, cuando ya existe la ONU y la legislación internacional está más desarrollada. ¿Quién ha ido? ¿Ha sido Zelensky? ¿Ha sido la OTAN? No, señor, ha sido el señor Putin. Que claro, ¿por qué? Porque piensa que Ucrania no debe existir, que Ucrania es una parte de Rusia y que se debe contentar Ucrania con que él se conforme solo con quedarse en una quinta parte del país. Esa es la razón de la agresión y ha fallado en todas sus, todos sus cálculos, ha fallado. Pensó que Ucrania no le iba a ofrecer resistencia y se la ofreció muy gallardamente. Pensó que Occidente iba a ayudar un poquito a Ucrania y que después se iba a cansar, y ese proceso puede que a la larga sea cierto. Al final Occidente puede cansarse del tema, pero por ahora no se ha cansado. Entonces Putin erró en sus cálculos, erró totalmente, pero quien empezó fue él. Florencio Arias, ex embajador en la ONU, gracias por acompañarnos un día más. Un placer.